Buenos días, un abrazo a todos, muchas bendiciones. Qué alegría poder encontrarnos nuevamente. Ya contamos con bastantes personas que ya están conectados. Queremos saludarles a todos, un abrazo. Saludamos a Ofilio, tanto tiempo que no vemos a Ofilio, está conectado. Sí. Ruth, mi hermana, desde Concepción. Pero me parece que hoy día está en Curicó junto a mi mamá, así que bendecimos la vida de Ruth junto a mi madre en Curicó. Carolina está también, bendiciones. Jessy, bendiciones. Buen día familia, gracia abundante, dice Jessy. Margarita, Winca también. Elandra desde Antofagasta ya está saludándonos. Muchas bendiciones, Elandra. Fabiola desde acá de Talca, bendiciones hermanos y pastores. Saludamos a cada uno de los que ya están compartiendo con nosotros este tiempo y también saludamos a Marcela que hoy día va a compartirnos lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios está haciendo. Como sabemos, este espacio Huellas, las marcas de Dios, del Padre en la vida de sus hijos. Así que es una alegría muy grande poder compartir este tiempo. Quiero pedirle a mi esposa que nos salude y luego a Marcela también, y luego de los saludos protocolares vamos a lo que es el testimonio de hoy. Hola, buenos días para cada uno de los que ya están conectados. Bendiciones también para ellos y dar la bienvenida a Marcela, que hoy nos va a compartir su historia y la historia de lo que Dios ha hecho en ella, en su familia, en sus hijas. ¿Ya? Darle las gracias a Marcela porque sé que está un poco agotada, le tocó trabajar anoche, pero aún así está con nosotros, así que muchas gracias Marcela por tu compromiso, por tu responsabilidad y por tu amor también para poder compartir esto, que son vivencias, que son las huellas, como es el título de esta sección, de lo que Dios hace en nuestras vidas. Así que bienvenida Marcela, bienvenidos a cada uno de todos ustedes y vamos, así que Marcela, te escuchamos. Hola, buen día a todos. Bendición para todos también. Para mí, yo tengo que decirlo, es un honor que Dios me dé un tiempo para poder contar lo que Él ha hecho en mi vida. Es para mí un honor eso. Yo agradezco esta oportunidad al Señor y bueno, espero que sea usándonos para sanar a todos los corazones, para inundarnos de bendición. Eso. Exacto. Muchas gracias. Sí, agradecemos a Dios por darnos este espacio, esta plataforma, ¿no es cierto?, de poder compartir lo que Dios hace, porque cada testimonio muestra la naturaleza de Dios, muestra la esencia de Dios, muestra quién es Dios, y al compartir cada historia podemos conocer algo de esa esencia, algo de esa naturaleza, algo de ese poder y de ese amor tan escandaloso que decimos de pronto, que Dios tiene, tan interminable, ilimitado, hacia su creación, su máxima creación que somos nosotros, hacia sus hijos. Así que, Marcela, muy agradecido también de ti por estar dispuesta a compartir hoy día. Tú te criaste en un contexto no de fe, como otros testimonios que hemos tenido en Huellas. Te criaste en un contexto de una cultura más bien católica, con una visión de Dios no muy cercana. Sin embargo, en ese contexto, aún así, algo sentías, algo de Dios te atraía. ¿Podrías compartirnos algo de esa parte de tu vida? Porque aquí compartimos, bueno, parte de la vida es escrita por la familia, por la sociedad en la que vivimos, pero desde que aceptamos a Cristo, nuestros corazones, ya quien empieza a escribir la historia nuestra no es el entorno, sino que es Dios mismo en nosotros. Y tú te criaste en un entorno donde tu primera parte de tu historia fue escrita
por tu entorno más cercano, que es la familia, y tu entorno un poquito más distante, que es la sociedad también. Compártenos un poquito de eso, por favor. Sí, bueno, yo asistía como parte de una inquietud, digamos, mía, que en este momento sé que fue el Señor el que la puso ahí en mi corazón. Asistía a una iglesia católica desde pequeña, y sola, iba sola, no era acompañada por mi papá ni nada, era una inquietud que Dios había puesto en mí. Mi familia tampoco iba a las misas del domingo, yo iba a todas las misas, iba a todo lo que la iglesia hacía, todas las cosas que hacían, para niños, después para jóvenes. Asistía porque tenía la inquietud de conocer a Dios, de saber quién era, y esa era mi mayor inquietud. Durante que era pequeña y fui creciendo, cuando ya era más lolita, digamos. Siempre tuve esa inquietud de conocer a Dios, que no me fue respondida esa inquietud en todo ese tiempo. No, ni por más que escribía, nunca los discursos eran los mismos. Entonces yo encontraba que ahí no había nada. Pero igual asistía, igual iba porque estaba en esa búsqueda constante, que entiendo Dios la había puesto. Había una necesidad en ti entonces de conocer un poquito más de Dios, a pesar de que tu entorno no favorecía mucho esa necesidad, esa búsqueda. Al contrario, tu entorno familiar no fue un entorno familiar muy adecuado para un desarrollo bien saludable. Tuviste algunas dificultades de relación con tu mamá. Tú me contabas que en un momento tuviste, siendo muy pequeñita, tuviste una discusión, un altercado con tu mamá, y tu mamá te echó al patio, y algo encontraste en el patio que marcó también eso que Dios estaba haciendo, rondándote, orillándote. ¿Qué fue lo que pasó ahí que te marcó para siempre también? Sí, yo era muy pequeña. Estos recuerdos me los ha traído Dios durante el tiempo, yo ya los había olvidado. Sí. Claro, yo tuve como una discusión con mi mamá, y mi mamá me mandó al patio. Y yo en el patio empecé a mirar qué podía hacer, y en una esquina había un canasto como con basura, como con cosas viejas. Y yo me puse ahí a hurguetear, y había un libro. Entonces yo, dentro de lo que podía leer, porque igual era pequeña, y comencé a leerlo. Y era la Biblia. Era la Biblia que estaba ahí. No estaba ni siquiera completa, eran como pedazos. Pero yo empecé a leerla sin tener idea de qué se trataba, de qué era. Pero sí recuerdo que hablaba como de los niños. Hablaba como de los niños en ese momento, no recuerdo qué palabras exactas leí. Bueno, era habitual que me echaran para afuera, así que yo después siempre iba para esa esquina a leer. Siempre iba para allá a buscar ese libro y a leerlo. Y claro, Dios me rodeaba desde siempre, eso yo lo pude ver. Son señales que fueron como quedando marcaditas. O sea, Dios te puso esa necesidad, y al mismo tiempo Dios como sobrenaturalmente iba poniendo elementos que te acercaban y que te mostraban un poco a Dios. Imagínate encontrar trozos, pedazos de una Biblia en la basura, y que hablen acerca de los niños específicamente. Sí. Me viene a la mente, sí. Probablemente pudo haber sido cuando los niños venían a Jesús y los discípulos... Los niños. Claro, sí, los discípulos. Sí, exacto, sí. Y los discípulos se oponían a que los niños se acercaran, los apartaban, y Jesús les dijo: no, dejen que los niños vengan a mí, no se los impidáis. Y él, en lugar de rechazarlos, los bendijo. Tremendo, Dios ya atrayéndote, y Dios viniendo hacia ti de una forma inesperada, a lo mejor. Así, tremendo. No tuviste una buena infancia, sin embargo, dentro de todo ese contexto, habían anhelos en tu corazón
y uno de los anhelos que tú tenías era tener tu casa propia. Siendo muy pequeña, tú ya orabas a Dios en esa dirección, a lo mejor sin saber que era oración, pero le manifestabas esos deseos a Dios. Sí, así es, exacto, no sabía que era una oración. Yo le hablaba así, como estaba hablando con ustedes, porque ni siquiera sabía cómo se hacía una oración, ni que era una oración. Claro, yo creo que debido a la misma vida que yo tenía, que no era tan buena, digamos, yo quería que cuando yo tuviera hijas o hijos, no vivieran como yo estaba viviendo. Entonces yo le pedía a Dios, yo le decía papá, y yo le decía que cuando yo tuviera hijas o hijos, ellas tuvieran una casa, yo pudiera tener una casa donde ellas pudieran vivir. Siempre se lo pedí así, pero como desde el fondo de mi corazón. Decir, yo no quiero que ellas vivan inestables, que no tengan un lugar donde que puedan decir que es de ellas. Siempre se lo pedía. Y bueno, Dios es tan bueno. Sí, bueno, con el tiempo, no sé si lo digo ahora o me quedo hasta ahí. Lo importante es que Dios lo hizo. Dios te respondió ese anhelo de tu corazón. Y respecto de que no sabías orar, bueno, eso es orar, conversar con Dios. Orar no es algo muy protocolar, con un lenguaje muy rebuscado, no. Orar es interactuar, conversar con Dios, y tú lo hacías, pero como a Dios le agrada, de una forma muy honesta, muy sincera y muy natural. Tú tuviste una enfermedad cuando pequeño, una enfermedad bronquial, y también en medio de esa enfermedad vistes el amor de Dios. Sí, lo que pasa es que yo era como muy enfermiza de mi bronquio. Siempre me enfermaba mucho y estuve grave. Bueno, yo me enteré porque mi mamá me contó. Estuve grave, entonces ellos no tenían como dinero para médico. Y a mi mamá, ella había escuchado que había una señora que oraba por los niños, qué sé yo, y ella me llevó para allá. Me llevó para allá porque ya no tenía nada que hacer. Entonces me llevó y ella me lo contó a mí, pero me lo contó así como muy rápido, como muy a la ligera. Cuando yo ya estaba grande me contó eso. Y a mí me causó curiosidad, pues entonces yo le pregunté. Yo le dije, mamá, ¿usted a dónde me llevó? ¿A qué persona? Pensando también que podía ser otro tipo de cosa en realidad. Claro. Y sí, entonces ella me dijo que me había llevado donde una evangélica. Me dijo, te llevé donde una evangélica que te puso las manos y oró ahí por ti. Entonces yo decía, oh, qué tremendo, porque ahí Dios sanándome desde pequeñita estaba ahí, pues, o sea, Él siempre estuvo ahí. Wow. Dios es bueno, ha sido muy bueno, a pesar de todas las circunstancias que me rodeaban, Él ahí, o sea, Él siempre estaba manifestándose, siempre. Eso puedo verlo ahora, sí, ahora lo puedo ver, pero en ese momento claro. no sabía. Sin darte cuenta, Dios estaba rodeándote, buscándote, acercándose a ti. Pero también había en ti ciertas inquietudes acerca de la vida, por ejemplo, que tú me comentabas. No puede ser que todo sea nacer, vivir y morir. Como que esa inquietud estaba en tu corazón. Me llama mucho la atención porque no sé si es tan común a tan corta edad, en la niñez o en la pubertad, estar pensando en eso. ¿Cómo va a ser la vida? Solo este paréntesis, esta trayectoria tan corta que tenemos acá. Y esa era tu pregunta. Sí, y créame que hasta para mí es raro recordarme de eso, porque para todos era raro que yo pensara eso. Yo decía, ¿cómo esto va a ser así como tan simple, así como que nacemos, vivimos y morimos? Y eso es todo, no podía. Claro. Yo decía, no puede ser así, para algo tiene que ser esto, porque ¿Qué fue? no tan simple. Sí, pues yo encontraba que no tenía mucho sentido, pues eso de que nacimos, trabajamos, no sé, hacíamos algunas cosas y después morimos. No le encontraba mucho sentido. Y esa era mi otra inquietud, que yo quería que alguien me la respondiera, esa inquietud. Como les digo, a través de mi búsqueda, en todo ese tiempo, nadie me lo respondió. Nadie. Yo siempre tenía eso de querer encontrar una respuesta a eso, pero nadie me la entregaba.
Wow. No es muy usual que las personas tengan como esos pensamientos, entre comillas, filosóficos tan profundos de la vida, pero yo veo en ti, en todo lo que hemos conversado hasta ahora, el sello de Dios, Sí. y el propósito de Dios contigo, porque imagínate, a pesar de todas las cosas difíciles que hemos visto hasta ahora, solamente Dios se apasionó contigo, digámoslo así, te buscó a pesar de todo, puso en ti ideas que no eran o no son comunes, por ejemplo, para niños como al momento de tu edad, en ese entonces, de poder buscar una conexión con Dios, menos en una familia que no te alentaba mucho. Entonces, obviamente ahí uno tiene que ver y tiene que admitir de que Dios está detrás de todo esto, maquinando todo esto. Sí, de todas maneras, o sea, de todas maneras hay un propósito, bueno, con todos nosotros pensamos que es así, también lo es contigo, así que mayormente, quizás para uno el propósito es más visible que para otros, y yo puedo ver aquí que el propósito de Dios contigo es totalmente visible. Ahí Dios está actuando totalmente. Bueno, yo en ese tiempo no entendía nada, porque yo hablaba todo lo que venía a mí, y yo misma decía, oye, esto es como medio raro, porque yo Claro. estas palabras no son como mías, decía yo, no, yo hasta yo misma lo encontraba raro, Claro. y siempre fui como vieja chica, así como que hablaba cosas que no hablaban los otros niños de mi edad. Exacto, sí. Entonces, pero hasta yo misma lo encontraba como extraño. Y para mi familia aún más, siempre me decían, uy, ¿qué estás hablando? Cállate, siempre me decían eso. Yo, Sí, ya, bueno. Me recuerdo que tú me contabas que en una ocasión a una hermana tuya, o respecto de una hermana tuya, dijiste algo que a tu familia le pareció súper extraño. Muy, muy extraño, sí. Con esa hermana no tenemos muy buena comunicación. Siempre peleamos. Ella es como muy alterada. Entonces, yo fui y le dije a mi mamá, yo siendo más pequeña que ella, porque yo tengo que tener, no sé qué edad tendría, pero era chica. Y yo le digo, mamá, ella necesita de Dios. Entonces, como que se quedaron todos así, ¿qué estás hablando? Y yo andaba con mi Biblia, yo era así como con mi Biblia aquí abajo. Claro. No sé ni siquiera de dónde saqué esa Biblia, parece que alguien me la regaló, no me acuerdo. Pero yo andaba con la Biblia acá, a pesar de que no entendía mucho lo que decía, pero ahí andaba con ella. Claro. Bueno. Mira, ya hay bastante conectados. Saludamos a Anita Vaca, que dice, gracias a Dios, estoy mucho mejor, dice, con medicamentos. Gracias a los hermanos y pastores que oraron por mí. Lucía Paredes también nos saluda, dice, buenos días, queridos pastores y hermanos. Teresa Valdés nos escribe también, buenos días, Pastor José, que Dios le bendiga. Me parece que ella es de Chimbarongo. Juan Béjar, papá de Fabiola, bendición, sí. Hermano Juan, dice amén, gloria a Dios, respecto de lo que Dios está compartiéndonos, sí. Mostrándonos a través de tu vida, de tu historia, Marcela. Patricio Pacheco, desde Santiago y San Rafaelino de corazón, dice, buenos días, Pastor Moreno y familia, hermanos, mi saludo. Dios, prácticamente, como decía mi esposa, mostrando claramente un plan con tu vida, acercándose a ti, atrayéndote, tejiendo todo para conectarte con él dentro de un contexto familiar que no tenía esa cultura, podríamos decir. Sin embargo, Dios sí estaba viniendo a tu vida, a tu corazón, sin que tú lo percibieras, sin que tú te dieras cuenta. Sin embargo, ya como a los 18 años vino un periodo difícil para ti, un periodo que tú lo calificabas, me lo comentabas como un periodo de cierta rebeldía, de cierta soberbia hacia Dios y hacia tu familia, y pasaste momentos complejos, complicados. ¿Nos podrías compartir algo de eso? Sí, bueno, a pesar de que yo me había dado cuenta ya de que Dios me hablaba, me decía, como que me quería guiar.
yo sentía que cuando yo tomaba decisiones erráticas, él ahí como que me corría para el otro lado. Siempre yo ya me había dado cuenta de eso. Había alguien que me estaba guiando. Pero yo tenía muchos problemas en mi casa, con mis padres, con mi madre sobre todo, con mi hermana, la que nombré delante, tenía muchos problemas y yo decidí irme. Mi mamá siempre me retaba y me decía cosas, pero un día fue y me dijo, entonces si tú no estás conforme, ándate. Y ella me dijo eso, y yo tomé mi bolsito, eché mi ropa, me fui. Y nomás. Y me fui y creo que yo me rebelé porque yo dije ya, yo no quiero escucharte más, no quiero que me hables más. Eso se lo dijiste a Dios. Sí, o sea, yo digo que era Dios porque todo lo que él me decía era bueno, y lo bueno viene de Dios. Entonces, por eso siempre yo creí que era Dios, y creo que era Dios. Y yo dije, yo ya no quiero escucharte más porque como que era así, como que yo quería hacer una cosa y él me decía que no. Entonces yo dije, ya no quiero. Era como, ya no te quiero escuchar más. Yo ahora voy a hacer mis propias cosas, lo que a mí se me ocurre, se me antoja. Claro. Sí, y en ese momento yo empecé a trabajar jovencita, a los 18 años yo estaba trabajando. Y busqué una pensión ahí cerquita de mi trabajo y comencé a conocer gente diferente, gente muy diferente, de otra forma de vida, que yo era como bien apartada de todo, porque vivíamos en el campo, entonces yo de mi casa al trabajo, era como, no hacía muchas cosas diferentes, pero ahí conocí a gente diferente, y empecé como un caminito errático, así, en realidad le di la espalda al que me hablaba, y empecé a caminar para el otro lado. Sí. Fue de a poco, así como en el tiempo. Cada vez era más malo y más. Sí, así. Te llevó a tomar, me imagino, te llevó a tomar malas decisiones que te trajeron dolor. ¿Qué recuerdos tienes de esas decisiones que tomaste? ¿A qué te llevaron en el fondo? Claro, me llevó a tomar puras malas decisiones, ninguna buena, porque el hecho de que yo me apartara de Dios y lo dejé de escuchar, porque no lo quise escuchar más, comencé a escuchar las voces de mis amigas, de las que vivían ahí en la pensión. Y ya yo tenía más años, bueno, digamos que 22 años, por ejemplo, vivía hartos años sola. Y empecé a escuchar lo que ellas hacían. Y me empecé ahí a meter en medio para hacer lo mismo que ellas hacían. Entonces comencé a salir a fiestas en la noche. Tomé también, fumé, cosa que yo no hacía, y lo encuentro, tengo que decir esto, porque es como tan fácil hacer lo malo, es fácil hacer lo malo, porque yo que nunca había fumado, tomé un cigarro y lo fumé como que hubiera fumado toda la vida. Y claro, es como súper raro, porque lo bueno cuesta tanto hacerlo, pero lo malo, nada. Y claro, y yo empecé a escuchar las voces de mis amigas, que ellas me decían, oye, tú eres tan grande, y tú no, yo no pololeaba, yo era así como bien lesa, me decían ellas que yo era, tú eres tan lesa, porque yo en realidad iba a las discos, iba a escuchar la música, me llamaba mucho la atención la música, y yo iba a escuchar la música, pero ellas hacían como de todo, entonces, y yo ahí siempre mirando, y ahí empecé a escuchar que ellas me decían que tú eres tan lesa, que tú ya eres grande, que no pololeás y que no haces nada, y me empecé a decir yo en realidad soy grande yo, pues no, y no hago nada, pues claro que sí, pues, he encontrado hasta la razón. Claro. Y bueno, digo que cometí un error que, a pesar de que fue un error, considero que mi hija fue una bendición, porque bueno, ahí yo hice lo que no tenía que hacer y quedé embarazada a los 25 años. Pero considero que mi hija fue una bendición, porque claro que sí. llegó a mi vida cuando yo iba caminando de espaldas a Dios, y eso fue como hasta aquí. Fue como una sentida. Cuando quedé embarazada de mi hija, hasta aquí, o sea, hasta aquí llegas, ya de aquí no pasa, no sigues caminando. Exacto. Sí, porque eso sí, Dios me lo había marcado mucho en mi corazón, los hijos. Los niños son de cuidado.
y sobre todo si eran los míos. Claro. Entonces, ahí yo decidí cambiar toda mi vida, todo. De ahí no volví a salir nunca más y empecé a ordenar toda mi vida, a pesar de que yo era muy ordenada con mi vida, sí, me refiero con la plata, con el orden de cosas, pero en realidad mi vida acá en mi corazón estaba desordenada. Entonces, yo ahí dije, hasta aquí llego, hasta aquí me dijo el Señor, hasta aquí, de aquí tienes que ordenarte. Y ahí comencé un orden general, a tratar de hacerlo, porque eso es tratar nada más. Dios tenía que hacerlo, yo no lo hubiera podido hacer. Eso fue mi rebelión en realidad. Wow. O sea, Dios a través de tu hija te reveló, te mostró el camino a rectificar y no solo lo hizo a través de tu hija, Dios te mostró su amor también en medio de todo ese caos en el que te viste en un momento, ese rompecabezas, ese corazón que estaba totalmente desarmado. En medio de todo eso, Dios tomó unas amigas cristianas que hicieron algo que para ti era totalmente increíble. ¿Qué hicieron ellas que a ti te sorprendió y te mostró realmente que Dios estaba ahí extendiéndote la mano para levantarte? Sí, lo que pasa es que yo en el trabajo tenía dos compañeras que eran cristianas. Y yo no las pescaba como mucho en ese tema, yo estaba así para el otro lado, entonces, pero ellas siempre me hablaban y me cuidaban mucho. Y tenía hasta un compañero, que no sé, él no era cristiano, pero me llevaba todos los días una botella con jugo de zanahoria y beterraga. Yo estaba como plata, entonces él me llevaba todos los días, y mis compañeras me llevaban comida. Wow. Como a Elías alimentado en el desierto. Como me alimentaban porque sabían que yo no tenía dinero y también sabían que yo estaba viviendo sola, porque yo vivía con una compañera y con todo esto de que yo decidí dejar todo atrás, ellas me dejaron, se fueron. Entonces yo me quedé sola y no podía pagar ese arriendo, entonces me empezó a faltar la plata. Fue como bien complicado ese momento. Y una de mis compañeras, esto es, me da como una emoción, si lo puedo decir, porque resulta de que ella me ofreció llevarme a vivir a su casa. Yo decía, ¿qué me va a llevar a vivir a su casa? Decía yo, porque yo lo encontraba así como tremendo, porque yo decía, ni siquiera yo haría eso, yo no llevaría a una persona a mi casa, ¿por qué lo hace? Y ella me lo ofreció y después me lo ofreció con su esposo, los dos me lo ofrecieron, que me fuera a su casa, que ellos me iban a cuidar. Y yo como tenía tantos problemas, y yo tuve que aceptar, porque no me quedó de otra. Así que tomé mis cositas y me fui para allá, y ellos me tenían una pieza hermosa para mí. Y eso no fue todo, sino que ellos me cuidaban como a una hija. El esposo de ella era un hombre muy respetuoso, yo lo admiro a él, porque creo que Dios puso gente siempre buena a mi lado. Gracias Señor por eso, porque sí podría haber sido diferente. Y él siempre con todo el respeto me trató, me cuidaba como una hija, me despertaba en la mañana para que yo fuera a trabajar. Entonces, yo decía, no, esto es tremendo, y yo ahí como que yo lloraba a veces porque yo decía, yo tan mala, tan desobediente, y Dios, bueno, no me abandonó ahí cuando yo estaba, digamos, con mi guatita, solita. Mis padres no sabían que estaba embarazada todavía. Yo no hablaba mucho con ellos, porque yo me fui enojada a la casa, entonces no hablaba. Claro. Entonces ellos no sabían. Y yo estaba ahí, siendo muy cuidada. Y más aún, esto fue aún mayor, porque llega un día, ella me dice que alguien me va a venir a visitar. Y yo le dije, ¿por qué me va a venir a visitar aquí si nadie sabe que yo estoy aquí? Entonces, ella me dijo, va a venir un pastor a verte porque a él Dios le dijo que tenía que venir a visitarte. Wow. Yo, ¿qué? Y resulta de que él llegó a verme.
y puso su mano ahí en mi guatita y oró, y me recuerdo, nunca se me olvidó que él dijo, bienaventurada es esta niña. Wow. Niña, dijo niña. Yo dijo niña. Dijo niña, le dije, usted me está diciendo que es niña. Y él me dijo, bueno, mira, sí, dijo Dios, así que yo creo que sí. Dijo, y sí. Y bueno, él hizo una oración que no le recuerdo mucho en realidad, pero eso fue tremendo, porque yo podía ver cómo Dios nunca me dejó. Exacto. Y ahí era más visible que nunca. Tremendo. Ay, espectacular. Espectacular, sí. Imagínate, no recuerdas la oración, pero sí recuerdas que era bienaventurada, sí. feliz, dichosa. Te dijo el sexo de quien estaba en tu vientre, claro, wow. Sí. Dios te ha amado, pero de una forma increíble, Marcela. Sí. Cómo ha ido extendiendo sus cuerdas de amor hacia ti. Sin embargo, a pesar de todo eso, aún no tomabas una decisión por Cristo en forma más consciente, adulta, aunque tú me comentabas que siendo más niña, después el Espíritu Santo te mostró que tú habías aceptado a Jesús, porque veo a Dios rodeándote de una manera increíble, pero mi pregunta es, ¿en qué momento aceptaste a Jesús? ¿Ah? ¿En qué momento le dijiste a Jesús, bueno, yo camino contigo, yo quiero ser una persona que te siga todos los días? Sin embargo, el Espíritu Santo te hizo ver que ya lo habías hecho antes. ¿Cómo fue eso? Sí, lo que pasa es que yo encontraba muy raro que me hablara alguien acá, porque yo decía que era Dios, y yo decía, ¿por qué? Porque sabía de que uno tenía que recibir el Espíritu Santo para que le pudiera hablar, si no, ¿cómo? Entonces yo decía, ¿pero cómo? ¿Por qué? Si yo, ¿cuándo lo recibió? Porque habían cosas que se me habían olvidado. Y en toda mi búsqueda cuando era pequeña, yo todo donde decía Dios, yo ahí apuntaba, o leía o miraba. Y había programas que daban en la televisión muy temprano, y yo lo ponía el programa, y hablaba un pastor, no me acuerdo ni cómo se llama, pero ni cómo se llamaba tampoco, no me acuerdo, pero él al final de todo lo que hablaba, él decía que una oración, y decía que todos los que quisieran ser hijos y ser salvos, repitieran la oración. Pero eso me lo recordó el Señor cuando yo ya era grande, cuando yo decía, ¿cómo? ¿Por qué me pasa todo esto a mí? Y ahí me recordó que yo había hecho esa oración. Muchas veces la hice, muchas veces. Así igual como me recordó cuando yo le pedí la casa, cuando era chica. También me lo recordó, también me emocioné demasiado con eso. Y yo ahí dije, ay, claro, ahí me recordó todas las veces que yo estaba ahí pendiente de la tele y esperando esa oración, para volver a repetirla, siempre la repetí. Muchas veces, así como para asegurarme. Claro. Sí, así fue. Así fue como hice esa oración, repitiéndola. Debe haber sido los programas que había en esa época, de Rex Ámbar, o Jimmy Swaggart. O a lo mejor Puertas Abiertas, creo que había uno también en la mañana. Me suena el segundo nombre que dijeron, Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart. Ese nombre me suena, sí. Y bueno, sí, ese nombre el que era, no me acordaba. O sea, aceptaste a Jesús no una vez, sino todas estas veces. Bien asegurada. Sí, quería asegurarme de que no se olvidaran de mí. Claro. Quiero saludar, está con nosotros Raúl Toledo, un amigo desde Rancagua. Rosita Villar se escribe, dice, buenos días, pastores, un gusto conocerte, Marcela, dice, solo había escuchado tu voz, eres una hija de Dios muy bendecida. Sí, gracias. Aprovechamos de comentarles a todos que Marcela la conocimos a través de Casa Zoe. Tuvimos esta bendición de conocerla durante este tiempo de pandemia, ¿no? Y la verdad es que no solo Rosita no conocía su rostro, sino que nosotros también.
solo habíamos escuchado su voz. Buenos días, pastores, dice Rosita. Marcela, un gusto verle. Hermoso escuchar lo que Dios ha hecho en tu vida. Y Evelyn Vara escribe, qué linda Marcela, gracias por compartir las huellas de Dios en tu vida. Si mientras leía esto, yo decía, bueno, la verdad es que yo dije algo al principio, dije, antes de que Cristo entre a nuestras vidas, nuestra historia la escriben nuestra familia, el entorno en el que vivimos, ¿no es cierto? Empieza a escribir nuestra historia y lamentablemente muchas veces las marcas que quedan no son muy buenas. Todos esperamos que eso sea al revés, que sean marcas positivas, que seamos marcados de una manera bendecida, pero a veces no se da. Sin embargo, a pesar de que está el entorno escribiendo nuestra historia, Dios está ahí, cerca, protegiéndonos, y lo vemos muy, muy claramente a través de Marcela. Está Cristina también, y Marcelo Pacheco está desde Santiago, dice, cada día más cerca de Dios, dice, me siento muy bendecido. Marcelo también lo conocimos en este periodo de pandemia a través de Huellas los días domingos. Él fue alumno de Rosita Ollarse en la escuela de San Rafael, y Dios lo está atrapando, pero de una manera increíble. Esperamos más adelante también poderlo tener acá y compartir lo que Dios está haciendo en su vida. Y Fabiola Bejar dice, mi hermana Marcela, tengo el agrado de conocerla y sé lo guerrera que es. Le abrazo, es un gusto verla. Sí, si no me equivoco, Fabiola, yo la conozco a ella. Ella venía como de la misma congregación donde yo estaba. Sí. Correcto. Creo no equivocarme. Sí. Pero yo la conocí a ella pequeñita, o sea, niña, pues jovencita. Sí, es ella, sí la recuerdo. Y su familia es muy cercana a mí, yo los quiero mucho a ellos. Sí, siempre el Señor puso un lazo bien especial con ellos. Ella fue de mucha bendición para mis hijas. Ella, Fabiola, sí. Sobre todo para mi hija mayor, sí. De mucha bendición. Ella es, pues. Sí, qué bueno saber de ella. Sí. Pero ella dice que sigue joven. Sí, por supuesto. Es que yo la conocí niña, por niñita. Yo la conocí jovencita, entonces, bueno, ahora de ser jovencita igual, pero sí, pues yo la conozco a ella, qué bueno verla. Y su mamá, nos tenemos mucho cariño. Con su mamá, con su papá igual, sí. Bueno, su papá también está conectado, está viendo este espacio. Delante leímos algo que escribió también su papá. Sí, yo los conozco a ellos, qué bueno que estén ahí. Sí, ellos me conocen. Qué bueno. Viene, Dios te ha rodeado y te llamó desde muy joven, muy pequeña, a través de los programas de televisión. Sin darte cuenta, tú ya estabas abriéndole tu corazón a Jesús. Pero después de tener a tu hija mayor, nuevamente pasaste por un periodo difícil, conociste a quién fue tu esposo y viviste momentos críticos. Sin embargo, en medio de esos momentos, nuevamente Dios vino a ti y te extendió la mano. Sí, como siempre, gracias Señor. Bueno que fue así. Bueno que fue así. Sí, bueno, yo ya tenía a mi hija mayor, que no es hija de mi ex esposo, y yo ya lo conocía a él porque éramos amigos, éramos compañeros de trabajo, por un largo rato, amigos. Y bueno, llegó un momento, voy a tratar de hacerla bien corta, porque esa historia es como larga, y como fuerte, voy a tratar de tomar lo más importante. Y bueno, él andaba como interesado en mí y me dijo que quería pololear conmigo, pero yo en ese momento tenía ninguna intención de estar con nadie, ninguna, menos con hombres, porque tenía a mi hija y esa era mi única preocupación. Entonces yo le dije a él que no,
Yo no quería pololear porque, y le di las razones. Le di las razones de que yo tenía a mi hija y yo quería que mi hija no conociera muchos tíos, así como Claro. pololear y después terminar y después otro pololo. No, que yo había decidido quedarme sola. Pero él igual estaba ahí y una vez me dijo, pasó harto tiempo y me dijo que en realidad él quería formar familia. Quería formar una familia, no quería que fuera un pololeo nada más. Entonces ahí a mí me interesó. Eso me interesó porque para mí era muy importante la familia. En ese momento era mi hija y yo, pero formar familia para mí era muy interesante. Entonces ahí yo como entré como en el camino, pues ahí dije ya. Y comenzamos con planes inmediatos de la casa y de todo. Y bueno, y nos casamos, pero nos casamos solo por el civil. Solo por el civil. Hicimos familia y todo, pero a lo largo del matrimonio, fueron hartos años, muchos años, no lo pasamos muy bien en realidad. No lo pasamos muy bien ni mis hijas ni yo. Fuimos bien, como maltratadas, diríamos, yo diría, sería la palabra como menos fuerte. Mi hija no lo pasaron bien, yo tampoco, pero yo tenía un concepto errado, tal vez yo lo tomé mal, yo pensaba que el amor era para siempre, ¿no? Así me lo había dicho mi mamá, Claro. que cuando uno se casaba era para toda la vida, entonces yo decía, bueno, si hay dificultades, yo tengo que aguantarlas y tengo que seguir y tratar de solucionarlas, pero el tema es que eso lo pensaba solamente yo. Entonces, yo podía querer arreglar las cosas, pero de la otro lado no tenía la misma intención. Claro. Entonces, me aburrí. Después llegó un momento en que ya, bueno, había pasado 10 años, porque 10 años tenía cumplido cuando fue el terremoto, y en el 2010 fue el terremoto, y yo ya, a pesar de toda esa situación de miedo que tenía yo con el terremoto y todo, no, chao, que ándate, porque no, ya no soporto más. Claro. Y me quedé ahí, me quedé sola con mi hija. Fue un tiempo difícil, fue un tiempo complicado, pero nunca me faltó el pan, nunca me faltó la comida. Wow. Nunca permitió que me faltara nada, pero sí así como apretadito, así como tratando de ordenar todo, con pocas cosas, pero tratando de ordenar. Claro. Y bueno, fue un tiempo en que en ese tiempo había una persona aquí cerca, vecinos, yo no hablo mucho con nadie, pero habían unos vecinos que hacían como reuniones infantiles y invitaron a mis hijas. Wow. Invitaron a mis hijas, ya estaban chicas, pues las invitaron. Y yo muy aprensiva, yo no las dejaba salir ni al patio sola, entonces yo le dije, bueno, sí, yo las puedo llevar, pero yo voy a ir, pues, o sea, yo no las voy a dejar solas. Claro. Y me dijeron, ya, pero es que aquí pueden venir solamente los niños, no las mamás. Entonces yo le dije, pero yo me voy a quedar fuera de la casa, pues. Yo me quedo afuera esperándola. Y era a la vuelta de mi casa, o sea, hay que caminar ni media cuadra. Claro. Entonces yo me quedaba fuera de la reja ahí, esperando las que ya salían. Y en algún minuto llegó otra mamá que ella tenía como cargo en la congregación. Entonces ella le preguntó a la otra mamá, porque qué hacía ahí fuera. Y le dijo, no, es que la mamá de una niñita que viene y ella no la quiere dejar sola y qué sé yo. Entonces por ahí me dijo, pero bueno, ¿y tú no la has invitado a la iglesia? Invítala a la iglesia vos. Entonces ahí me invitaron. Claro. Me invitaron a la iglesia a un culto de damas. Eso fue lo primero que yo fui. Claro. Y yo, como no dejaba a mis hijas con nadie, yo fui con ellas. Fui con ellas a la iglesia. Y allá como que todas iban sin sus hijos, pues iban las mamás nomás. Pues. Y Claro. yo llegué pidiendo así como disculpen que yo venga con mis hijas, pero es que yo no tengo dónde dejarla y qué sé yo. Y eso fue mi primera vez de ir a una congregación, a un culto de damas. Sí, eso. Fui muy asustada, fui tremendamente asustada, porque una de las cosas que nosotros vivimos cuando estaba yo casada, o sea, cuando estaba todavía con mi esposo, era que pasábamos muy encerradas. Muy encerradas. Yo lo último que hacía era ir a comprar el pan y después ya me encerraba. Y mis hijas no conocían la noche, no conocían el cielo de noche. De verdad, eso. De hecho, cuando íbamos las tres y fuimos en micro, o sea,
cuando teníamos que ir en micro, para nosotros era un susto tremendo. Porque de primera, bueno, cuando me invitaron, yo dije, oye, yo no puedo ir porque es muy tarde. Para mí era muy importante la hora, me dijeron que era la 8, y para mí 8 era así como exorbitantemente tarde, bueno, muy tarde. Yo no puedo ir, le dije yo. Entonces, me llevaron, las primeras veces me llevaron. Pero ya después yo decía, no me pueden estar llevando toda la vida, yo voy a tener que ir en micro alguna vez. Claro. Y empecé a ir en micro y me costaba un mundo llegar, porque yo soy muy desorientada, no conozco las calles y todo, pero llegué, pero con mucho miedo, sin andar sola. Pero bueno, ahí Dios siempre me fue ayudando con eso, que todavía me cuesta un poco andar ahí como sola, pero soy como un poco miedosa, sí, pero bueno. Nuevamente Dios te atrajo, ¿eh? Como veo como la imagen de Marcela alejándose y Dios ahí, rondándola y atrayéndola. Lo hizo a través de tu hija. Imagínate, tomar a Dios, la verdad que quiero honrar a esa familia, a ese matrimonio que te abrió su casa, y que fue como esos instrumentos de Dios para mostrarte el amor de Dios. Honro a ese pastor que obedeció a la voz de Dios y fue a orar por ti y te entregó la palabra, y tú hoy día ves esa palabra hecha realidad en tu hija mayor. Honro a esa familia que en su casa hacía encuentros, reuniones infantiles donde tus hijas fueron atraídas también por el amor de Dios. Honro a esa mujer que te invitó a ese encuentro de damas y te permitió ingresar a una congregación y empezar un tiempo nuevo, en Dios, realmente ya con una mayor conciencia de quién era Dios. Antes de ir a la siguiente pregunta, quiero leer lo que dice Lucía Paredes. Dice: Pastor, Aricela Torre es mi sobrina y está conectada desde Chaitén. Saludamos a Maricela, le bendecimos. Aricela, sí. Maricela, un abrazo, dice Aricela, Dios te bendiga mucho. Sí, bendiciones, Aricela. Bendiciones a Aricela, entonces, desde Talca. Y Dios, bueno, tomó distintas personas y atraerte a una congregación, ya ahora de una manera más consciente. Ya Dios ya no era ese Dios distante que tú viste en la niñez, sino que ahora ya es un Dios que camina contigo, un Dios al que tú le conversas, y un Dios que te escucha, y un Dios que te extiende la mano aun cuando tú ni lo esperabas y a lo mejor ni lo merecías, porque tú misma, por tus propias palabras, decías que siendo no muy buena ni obediente a Dios, sin embargo Dios te mostraba su amor. ¿Qué viste, qué cambio empezaste a ver en tu vida cuando ya tomaste esa decisión consciente de seguir a Dios, de entregar tu vida y tu familia a Dios, porque ya empezaste a ir con tus hijas al Señor? Bueno, en ese momento yo creo que era el momento exacto, preciso, en que el Señor tenía que traerme como fuera, porque me había quedado sola con mis hijas. Y para mí yo lloraba mucho porque yo pensaba que yo era tan mala y Dios era tan bueno. Me había dejado, a pesar de que yo le había dado la espalda. Y así consciente había dicho: no te quiero escuchar, no quiero seguir escuchando. Y Él no me dejó, aún yo portándome tan mal. No me dejó, en ese momento sola, no me dejó desprovista de nada, de nada. ¿Viste la provisión de Dios? Sí, sobrenaturalmente. También creo que el Señor ahí me entregó mucha, pero es de Dios, que claro, de Dios, sabiduría para poder administrar lo poco que tenía. Sí, para administrarlo, porque era muy poco, pero debo decir que para mí me alcanzaba, ¿me entiendes? Era como, claro, a la vista de cualquiera podía haber dicho que era así como pobre, pero yo me sentía así como que estaba bien,
Claro. Yo decía, no sé ni siquiera cómo me alcanza esto. Claro. No sé cómo se hace, porque era muy poco lo que tenía, pero en realidad me alcanzaba, o sea, vivía con lo que necesitaba. Y yo me sentía muy triste, no triste, no triste no es la palabra, sino que muy así como emocionada, así como, Señor, ¿cómo eres tan bueno conmigo? Porque yo en realidad tan mala, tan desobediente, de todo. Yo lo digo de esta forma, o sea, todas las cosas malas que podían haber, yo era, pues. Entonces, él fue allá, ahí mismo, allá donde yo estaba mala, a buscarme. ¿Qué podía decir más? Ya estaba así como boca cerrada, ya inexplicable para mí. Grande, que no sé cómo explicarlo. No tengo palabras para decirlo, para ¿Viste, explicar el amor tremendo. viste el amor de Dios y la provisión de Dios de una manera sobreabundante? Y además, bueno, en la congregación, Dios empezó a entregarte palabras a través de la pastora y también, bueno, a tomar decisiones. Te bautizaste tú, se bautizó tu hija mayor. ¿Cómo fue ese tiempo en que Dios empezó a llevarlos a tomar decisiones por Él, ya más comprometidas? Eh, bueno, la verdad era imposible no tomar decisiones con Dios porque como que ya no podía apartarme ya no podía decidir algo sin decirle, Dios, ¿estará bien esto? ¿Estará bien que haga esto? Ya no puedo, hasta el día de hoy, ya no puedo llegar y hacer. Así como, ay, a mí se me ocurre hacer esto, y porque a mí se me ocurre lo hago. O sea, siempre estoy ahí, Señor, tú dime, porque como que está como tan aquí arraigado en mí ahora, por todo lo que ha hecho conmigo, por todo lo que me ha hecho pasar, que ha sido complicado, pero he salido de ahí, él me ha sacado de ahí. Entonces eso es como que ya no puedo apartarlo de mí, no puedo, es imposible. Claro, y cuando nos bautizamos, eso fue una decisión que cuando dijeron, yo dije, no, yo me bautizo, porque eso era para mí lo más importante, lo que yo tenía que hacer. Y mi hija mayor, no, yo también, me dijo, porque ella era grande. Antonia era más pequeña, entonces no se bautizó por nosotros. Pero ella también se bautizó después, se bautizó con su papá. Que después el papá, mi ex esposo, entró a la iglesia sin que yo supiera. Llegó a la iglesia, llegó a la congregación sin que yo supiera. Y se sentaba como cerca y yo no tenía idea, porque yo no miraba. Pero bueno, él llegó a la iglesia, esto lo voy a hacer así como muy cortito, él fue a la iglesia sin que yo me diera cuenta y en un culto de recibimiento de los varones que habían ido a un retiro, me dijeron que yo fuera, fui sin saber por qué, y él estaba ahí. Él llegó de ese retiro y bueno, estuvo en la iglesia un tiempo. Bueno, en ese culto él me pidió perdón. La iglesia como que se encendió en ese momento. Públicamente. Sí, lo hizo público, me pidió perdón públicamente. Yo me hizo salir adelante, salí con mis hijas, para mí era como muy extraño todo eso. Muy extraño y algo como que yo decía, uy, ¿qué hago aquí? Porque yo no era algo que yo quisiera enfrentar en realidad, que no lo tenía en mi cabeza. Pero bueno, yo dije, estoy acá en la iglesia, esto es de Dios, yo no puedo ni negarme siquiera, ya voy. Y él me pide matrimonio delante de todos mis hermanos. Y yo rápidamente ahí, yo le dije, acá, pues yo decía, Señor, Claro. dime qué hago acá, porque yo la verdad que no estoy dispuesta a esto. No tenía mucha claridad del tema. Y yo eh, sentía que Dios me decía que Él era un Dios de oportunidades y que tenía que darle una oportunidad en Dios, pero la última. O sea, esa oportunidad, la última, porque yo había dado 40 oportunidades atrás. Entonces, esa era en Dios, su oportunidad, pero la última. Y eso hice, pues. Di la última oportunidad, la única y última oportunidad, y nos casamos por la iglesia. Todos mis hermanos fueron partícipes de ese matrimonio en la iglesia. Wow.
Sí, fue muy hermoso, sí, fue muy hermoso ese matrimonio, porque y también vi el amor del Señor ahí, mis hermanos, todos preocupados, todos ayudándome. Fue algo sobrenatural ese matrimonio. Se hizo sin dinero, en realidad, sin dinero, de verdad, fue todo muy hermoso. Puro amor. Sí, sí, fue muy, muy hermoso de parte de Dios y de mis hermanos, todos. Yo le agradezco a todos, porque todos pusieron algo para estar ahí. Fue muy hermoso. Ya, pero ¿Cuánto yo hablé duró? meses, unos meses duró. Yo habiéndole dicho a él, sí, yo le dije a él que esa oportunidad era de parte de Dios para él y para ambos, pero iba a ser esa oportunidad nada más, no había más. Y bueno, duró poco. Duró poco, ahí nos separamos ya definitivamente, aguantando, creo que fueron, no recuerdo bien, fue 2012, 13, 14 y ahí ya se fue. Pero ahí yo tuve un episodio bien complicado en mi vida. Pero ahí hay como un punto, hay como un antes y un después en mi vida. Porque hasta ahí yo considero, y hasta hoy en realidad la maldad está en uno, porque lo bueno es de Dios. Pero en el 2013 yo tuve un episodio de una enfermedad muy, muy rara que me diagnosticaron muchas cosas, pero en realidad ninguna de esas fue, digamos, confirmada, porque me dio como una parálisis, digamos, sí, para que lo entiendan, desde acá hasta el dedo chico, no podía ni mover. Mis hermanos todos sabían, todos me vieron así, o sea, todos supieron que yo tenía un problema. No podía caminar, así que yo dejé un poco de asistir a la iglesia porque no podía caminar. Y yo creo, ahí empezó un proceso en serio, así, un proceso en serio conmigo. Sí, o sea, Dios porque empezó a tratar con tu vida. Con mi vida, sí, con mi vida, con mi vida, con mi carácter, con mi mal carácter, con mi mal carácter, con mis malas cosas, con mis malas prácticas, digamos, de carácter, sobre todo, muy mal carácter. Y mal en realidad, muy despectiva, muchas cosas, todas las cosas malas yo. Entonces Dios vino a cambiar eso en todo ese tiempo, en toda esa enfermedad. Esa enfermedad fue de bendición. Fue un proceso de refinamiento, de procesamiento, de una obra del Espíritu Santo en tu vida interior. ¿Qué cosas notaste que el Espíritu Santo fue cambiando en tu vida interior? Todas, tenía que cambiarlas todas. Principalmente mi corazón. Wow. Principalmente mi mal corazón, en realidad. Porque uno no tiene como buenas intenciones con el resto de las personas. Voy a referirme a mí. Claro. Como que cuando uno piensa, yo pensaba en una persona, no pensaba en lo bueno para esa persona. No le deseaba lo bueno, en realidad. Como que siempre se me venía lo malo primero, no lo bueno. Con respecto de mi mismo ex esposo, hoy no, pero no, todo malo para él, yo nada bueno que... Porque de verdad, sí, era así. Y no solamente para él, si alguien me decía algo, así como por dar un ejemplo, iba por la calle y alguien me empujaba y yo, ¿por qué me empuja? Y al tiro cosas que no eran buenas. Entonces, yo creo que Dios y lo fino, y lo muy fino, porque hasta todo eso lo cambió. Yo ahora, alguien me empuja, ya, no importa, te bendigo, te bendigo. Porque ya no quiero que salga nada malo, nada malo de mi boca, ya no quiero eso. De repente yo me acuerdo de esto, por ejemplo, son cosas pequeñas, pero son grandes en el Señor, grandes para que yo las hiciera, Claro. que yo hiciera, que saliera lo bueno en realidad, porque yo era mala, ¿no? Paraba un colectivo hacia lo lejos y no me paraba el colectivo, y yo decía, ¿por qué no me paro? Y qué sé yo, y palabrotas. Y ahora no, el colectivo no me para, no importa, te bendigo. A lo mejor viene lo malo igual acá, pero que no salga, Señor. Hay boca cerrada. Si no va a salir bueno, mejor boca cerrada. Eso yo creo que es muy importante. Es muy importante eso que Dios hizo, determinar, tomar yo la decisión de que, lo puedo decir de esta forma, que ya no hiciera yo, nada más yo, sino que yo lo veía de esta manera, que
que ante cualquier situación, la más pequeña o la más grande, yo tratara de ser como Jesús haría, no como yo haría. Eso es lo que empecé, lo decidí, me ha costado, todavía me cuesta, No es porque, fácil. claro, no es fácil, a veces hay situaciones complicadas, pero ya, si son muy complicadas, me callo, ya no hablo. Buen tips, no hablo. buen tips. Sí. Sí, o sea, podríamos decir que está Dios llevándote a ese proceso que muestra el apóstol Pablo hasta decir, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Sí. Sí, que se vea Él, que me vea yo, que no me vea, por favor. Sí. Como el proceso de refinamiento de la plata que nos hablaba Teresita en uno de los devocionales hace unos días, que la plata se refina hasta que el rostro del orfebre se refleje en la plata. Sí. Cuando está diluida y cuando ya está lista, está refinada, el orfebre o el artesano en este caso se refleja en ese fluido, en ese líquido. Ahí entonces el orfebre sabe de que está lista para ser usada. Y de alguna forma Dios también hace lo mismo con nosotros, nos empieza a refinar y estamos listos cuando ya tenemos el carácter de Cristo. Cuando nosotros, o más bien dicho, cuando Él se refleja en nosotros. Y eso es un proceso, así como a la plata tiene que ser llevado a una temperatura muy alta, y obviamente eso produce dolor, produce inquietud, produce sacrificio. Eso pasa, lo mismo pasa con nosotros. Y a veces ese proceso de sacrificio, de dolor, de cambio, y de cambios radicales, y de tomar decisiones, como tú decías bien, Marcela, eso no es fácil, para nada es fácil. Y rescato lo que tú estabas diciendo acerca de ese tip. Si no voy a decir nada bueno, mejor me quedo callada, mejor me quedo callado. Eso es un buen tip, porque somos muy fácil de herir a otras personas. Entonces, bueno, y Jesús lo dijo o la palabra del Señor también lo dice, que si de tu corazón no hay algo bueno, o sea, de tu mente no hay algo bueno, entonces no lo digas. O más bien dicho, que lo corrompido no es lo que entra al hombre, sino que sale. O los pensamientos, sino lo que sale. Y claro, porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces en las situaciones difíciles cuando nos mostramos, ¿ya? Y para quienes tenemos un carácter fuerte, porque también tengo un carácter fuerte que ahí el Señor tiene que domesticar todavía, y yo creo que para muchos, así que generalmente nos ponemos saltones ante cualquier cosa, y es ahí donde se prueba el control que Dios tiene sobre nosotros, o cuánto nosotros le entregamos el control a Dios. ¿Ya? Pero rescato ese tips. O sea, pueden llegar aquí los pensamientos, pero que no salgan, que no se verbalicen, porque ahí, mientras tú hablabas, yo pensaba, aparece la maledicencia, en la capacidad de maldecir a otras personas. Exacto. Y eso es tan fácil en el ser humano, tan fácil poder maldecir y herir a otras personas. Así que yo tomo ese tip. Si no voy a decir algo bueno, mejor. No es la única, mi amor. No es la única. Rosita, cerramos. Claro. Rosita dice, excelente decisión, dice Rosita. Estoy en lo mismo. Sé que no es fácil, pero todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Así es. Sí. Amén. Y Carolina Paredes dice, qué lindo ver cómo Dios nos muestra su bondad, nos prepara y nos va pasando por el fuego para mostrar la persona de Jesús en nosotros. Me ha bendecido mucho su testimonio, hermana Marcela. Lo mejor está por venir. Así es. Gloria a Dios. La gloria sea para el Señor, sí. Así es. Sí. Dios ha estado procesándote, bueno, Dios ha ido levantándote de ese periodo de postración en el que
te viste, ha ido sanándote poco a poco, aún no estás plenamente, pero ese proceso de refinamiento, Dios lo ha continuado durante la pandemia. ¿Cómo ha sido este tiempo? Porque en pandemia Dios te conectó con nosotros. ¿Cómo ha trabajado Dios durante este tiempo en ti? A ver, para llegar a eso tengo que decir algo antes. Yo dejé de asistir a la congregación en la que yo iba por diversos motivos. Ya llevo como alrededor de 3 años sin asistir a una congregación. Pero sí sabía que la palabra decía que uno debía congregarse. Entonces yo, para hacer lo que decía la palabra, no tenía pensado, por muchas razones, no quería hablar nunca más con pastores, nunca más, nada así. Sí. Pero no apartarme de Dios, pero no tener relación estrecha con personas o con pastores. Y bueno, Dios nuevamente en mi trabajo, un cristiano que me comenzó a hablar y me empezó a hablar de parte de Dios. Él oró también por mí. Yo sabía que venía de parte de Dios porque él no me conocía a mí. Y dijo cosas que solamente Dios le podía haber dicho. Y me invitó a Casa Zoe. Yo dije, ya, bueno, dije yo. será. Así será, ya Dios, sí voy a asistir, sí. Y me comencé a conectarme con lo poco que conozco de internet, comencé a conectarme. Bueno, mi hija me conectaba en el principio, porque no entiendo mucho de internet. Y comencé a escucharlos. Primero verlos, ya cuando debo decir que examiné completa el cuadro. Lo examiné completo, tanto el hablar como a ustedes mismos. Y los vi como muy diferentes diferente a lo que yo conocía. Y empecé a poner atención con otra disposición, porque primero la disposición era congregarme nomás, ya voy a aprender el tema y voy a estar ahí ya. Pero me empezó a cautivar el hecho de que, bueno, primero estábamos en pandemia, no podía ir a ningún lugar, y segundo que el hecho de que estábamos como en familia, lo vi como tan cercano, como están los hermanos ahí, hablan, y eso me agrada mucho, me agrada mucho poder escuchar a los hermanos, poder escuchar cuando ellos hablan, lo que Dios hace con ellos, y poder también hablar, eso lo encontré, me cautivó por completo. Y me cautiva también la forma en cómo se maneja cuando nos conectamos todos, que podemos interactuar, conversar. Lo encuentro tan agradable, es como familia. Claro. Y la familia yo la encuentro como tan importante, somos la familia de Dios, realmente. Exacto. Sí. Familia de Dios, entonces es el punto, ha sido muy agradable poder, a pesar de que yo no tenía esa intención, no tenía esa intención de volver a contactarme así, de forma tan estrecha, pero ya fue, ya no. Pero es agradable, sí, pues es agradable, ya Dios cambió esa primera intención que yo tenía. Claro. Y ha sido muy agradable, de mucha bendición para mi vida, porque el escuchar a los hermanos cuando eso que me haya vuelto las ganas de orar, porque bueno, nunca he dejado de orar, pero ya ahora es como más constante, cuando los hermanos piden orar por tal persona, yo lo encuentro eso excelente, porque estamos conectados a través de la oración, nos ponemos de acuerdo, yo encuentro que eso es para lo que Dios nos llamó, pues, para estar ahí juntos, ponernos de acuerdo, para orar, para pedir por cosas, por la gente, por la que no conocemos, por la que conocemos. Eso yo lo encuentro que, sí, yo encuentro que para eso somos, pues, para eso. Exacto. Mira, pues ahora está frente a pastores, que te das cuenta. Sí, pues estoy frente a pastores y no quería eso yo. Yo no quería eso, no era mi intención en realidad.
Pero bueno, Dios ha sido bueno porque Él me ha hecho cambiar ese pensamiento mío, porque yo estaba errada, o sea, no podía simplemente estar ahí, prender el y solamente escuchar, pues Claro. no podía ser así. Así que bueno, Dios me lleva, yo creo que de mayor en mayor, o sea, conocer nuevas cosas nuevas y buenas, sin decir que lo anterior no fue bueno, no es eso. Correcto, correcto. Sí, bueno, fue muy bueno en realidad, fue muy bueno, sí. Pero eso es algo que tú dijiste. Dios te va llevando de poder en poder, de victoria en victoria. Sí. Claro. Sí. Y Dios conoce nuestros procesos y por todo el tiempo que te ha hecho pasar y por todos los procesos que Dios ha permitido que pase o por decisiones tuyas o por las decisiones nuestras que a veces también nosotros elegimos por ese libre albedrío que Dios nos da. A veces hasta nos permite equivocarnos, pero aún así, como dice también Dios mismo en la palabra, que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Así y que es, incluso en las cosas difíciles, Dios las utiliza y las transforma, a pesar de que el diablo, la circunstancia, el mundo, quien sea que quiera dañarnos, Dios tiene esa capacidad y ese poder de transformar esas circunstancias para bendecirnos, para hacernos crecer, para ayudarnos, para bendecir a otro y para que ese dolor en algún momento se transforme en un don y se transforme en una experiencia por la cual nosotros podamos bendecir y ayudar a otros, porque vamos a hablar con propiedad. Y bendecimos a todas las personas que han tenido contacto contigo y que te han bendecido desde ese matrimonio que te abrió las puertas cuando tú estabas embarazada, a esas personas que llevaron a tus hijas, que te llevaron después a ti, que estuvo ministrándote. Damos gracias también a Dios, y bueno, y damos gracias a Dios también por ese compañero de trabajo que estuvo ahí y que fue obediente y sensible a la voz de Dios para orar por ti y para decirte lo que Dios tenía para ti en su corazón. Y gracias a Dios también por esta pandemia, porque si no hubiese sido por esta pandemia, no nos conocemos, no nos habríamos conectado, ¿sí? Entonces Dios es... No existiría huella. Exacto, los misterios de Dios, dicen por ahí, son inescrutables, y Dios es tan bueno, y a veces uno no tiene idea cómo lo hace, pero Dios, como había un eslogan aquí, sabe lo que hace, sabe que lo que hace está bien, ¿ya? Entonces sabemos que Dios todo lo conoce nuestros sentimientos, conoce nuestras actitudes, conoce nuestras metas, nuestros anhelos, y conoce también obviamente el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, y de acuerdo a eso nos va guiando. Así que damos gracias a Dios por tu vida y por la vida de tus hijas. Sí, quiero decirle a quienes están conectados, si hay alguno que tiene alguna palabra para Marcela, que la escriba y la comparte aquí en el Facebook. Y finalmente también, Marcela, quiero preguntarte, mejor dicho, ¿a qué te está llevando Dios ahora? ¿A qué te está llamando el Señor? Ay, eso como que no lo tengo muy claro, pero voy a tratar de explicarlo de esta manera. Yo creo que Dios, nosotros no estamos en ninguna parte por casualidad. Yo creo que Dios, donde nos tenga, es para algo. Y yo le decía adelante que yo trabajo como guardia. Le doy gloria a Dios por eso, porque teniendo mi problema físico que tengo, igual puedo estar trabajando. Y no por casualidad estoy en una puerta, o de entrada o de salida. Y Dios me ha llevado ahí a hacer una puerta de bendición, porque uno puede ser de bendición o de maldición, no hay otra cosa. Entonces yo trato y oro y le digo, antes de salir de acá, le digo, Señor, pasa tú adelante, recibe tú a esas personas, por favor.
bendigo a todos los que entran a la tienda, bendigo a mis compañeros. Entonces, cuando entran, dentro de la medida de lo posible, a lo que se refiere a mi trabajo, porque yo soy guardia, entonces tengo que ser como seria, aparte soy como bien seria, trata de que yo sea un poco amorosa, le digo yo, y trate a la gente con honra, a todos, sin diferencia. Y me han pasado cosas ahí dentro que sé que han sido de Dios, han sido de Dios, y también me ha usado para, esto es como muy raro, pero por ejemplo, hay personas, una vez tuve que ir a sacar a una jovencita que estaba sacando algo de adentro, y me mandaron a sacarla, y yo la fui a sacar, y en el camino a la puerta, le dije muchas cosas de parte de Dios, pero eso no lo escuchaban mis compañeros, pues yo le iba hablando nada más. Y yo creo que, claro, no es casualidad que yo esté ahí. Y yo a ella le fui diciendo, largo el camino a la puerta. Pues. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo te voy a decir que tú te tienes que arrepentir de parte de Dios, te digo, no vuelvas a hacer esto. Da un poco de risa porque mis compañeros me veían que yo la llevaba, pero no sabían lo que yo le estaba diciendo. Yo creo que ellos creían que yo la estaba retando, pero yo no la estaba retando. Yo le estaba diciendo, tú te tienes que arrepentir, arrepiéntete, dime que te arrepientes antes de que yo salga de la puerta. Y ella me decía, sí señora, yo no lo voy a volver a hacer, ya que bueno, ya, chao. Entonces, eso es como muy raro, y yo lo cuento aquí porque estamos en familia, espero que no salga de aquí. No lo puede saber mi compañero. Y así me ha sucedido con otras personas, inclusive varones, pero sabe que yo he podido ver la autoridad de Dios delante de mí, porque yo soy como muy flaquita en realidad, no inspiro mucho miedo a nadie, para nada. Entonces yo siempre le digo, Señor, tú tienes que pararte delante mío, porque yo no le voy a dar miedo a nadie, a ningún ladrón le voy a dar miedo. Y yo puedo ver cómo Dios me ha protegido ahí, y sí me lleva a orar, y a veces me tengo que aguantar cosas, porque a veces entran jóvenes a comprar, y Dios me habla de ellos, y me dan ganas de ir para allá y decirle, Dios me está diciendo esto de ti, y me tengo que callar, no puedo hacerlo, porque estoy trabajando. Claro. Entonces, pero ahí dentro de mí yo digo, Señor, yo lo bendigo, pero me dan ganas de ir, pero no puedo ir. No puedo ir porque estoy trabajando, no puedo salirme de la puerta. Pero trato dentro de lo que puedo, en la medida que puedo, hacer cosas que son pequeñas para las personas. Trato, porque igual soy bien seria, soy como bien parte de mi carácter. Pero eso trato de hacer. Y sabe que quiero decir una frase que no quiero que se me olvide, la voy a decir ahora. Hay una frase que yo escuché en una película que es muy conocida, que bueno, en esa película ella lo utiliza para su amado, para él, pero yo la encontré que era perfecta para Dios, que dice, Él me salvó de todas las maneras posibles que alguien me podía salvar. Y yo encontré esa frase, la encontré perfecta para Dios. Así Nunca es. se me olvidó. Sí, yo la encontré exacta para Dios, no para un amado. No, y yo creo que resume muy bien lo que Dios ha hecho con tu vida. Sí. Sí. Eso quería decir, que no se me fuera a olvidar esa cosa. Wow, espectacular. Sí. Sí. Darte gracias, Marcela. Darte gracias por compartir hoy día, por abrir tu corazón, por atreverte a compartir tu historia y por mostrarnos también la historia de Dios en ti. Como te decía anteriormente, creo que has sido una persona sellada desde antes, incluso de que naciera. Me asombra mucho de que hayas querido buscarlo tan pequeña. Me asombra, y digo me asombra porque no puedo dejar de exaltar a Dios, los medios que Él toma, a veces que uno no haría, como te decía yo en el caso de esa familia, que siempre te cuidó, siempre te rodeó. Me asombra también el carácter, porque déjame decirte algo que a mí alguna vez me dijeron, y que a mí me produjo mucho descanso, que el carácter que tienes, Dios te lo dio. Y que no es casualidad que tengas ese carácter, ¿ya? Que a veces, muchas veces nos hacen sentir de que es un mal carácter, ¿ya? Ahora, cuando nosotros tenemos esas cosas como de rabia, eso es el temperamento, pero el carácter que
que Dios forma en nosotros no lo forma por casualidad. Y ese carácter, no el temperamento, el carácter que Dios te dio está, claro, está moldeado justamente para lo que Dios te ha formado y para lo que Dios te ha hecho pasar. Me asombra mucho y gratamente el hecho de que, claro, seas capaz de reconocer, como a lo mejor no muchos son capaces de reconocer, de que en algún momento le dimos la espalda a Dios y no quisimos saber nada de Él, pero llegó un momento en que tú dijiste hasta aquí, ya no más. Y ser una persona, otro tips, una persona de decisiones. O sea, ya está bueno del deseo, ya está bueno de estar perdiendo el tiempo, hasta aquí llegó, hasta aquí nomás, Señor, discúlpame, Dios mío, necesito tu ayuda, y nuevamente el Señor te vuelve a acoger. Es una historia maravillosa la que yo he escuchado hoy día. Yo bendigo a tus hijas y creo que la bendición de Dios está en tus hijas. No las conocemos, pero sabemos que la bendición de Dios está en tus hijas a través de lo que Dios ha puesto en ti. Y sé que estás puesta en ese lugar donde estás, no por casualidad. Y me llevo ese tips. Me llevo ese tip, que si no voy a decir algo bueno, mejor me quedo. Sí. Creo que es muy bueno para muchas personas que tenemos el temperamento un poquito rápido. Así que doy gracias a Dios por haberte escuchado hoy día. Sé que hay muchas personas a las cuales tu testimonio hoy y lo que hoy han escuchado o lo escucharán después en diferido, les va a hacer mucho sentido, les va a servir. Sí. Y creo que muchos se van a ver reflejados en tu vida. Y por eso es que hoy has estado acá. Por eso es que muchos te van a escuchar, les va a hacer sentido, y muchos van a hacer lo mismo que tú. Van a volver nuevamente a escuchar a Dios, van a volver nuevamente a que cada una de las cosas que Dios ha hecho con esas personas les haga sentido. Así que esta no es una historia por casualidad, esta es una historia de bendición, no solamente para ti y tu familia, sino para muchas personas que van a escuchar o que en este momento la están escuchando. Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es misericordioso, Dios es fiel. Así es. Porque aunque nosotros seamos infieles, dice la palabra, Él permanece fiel. Así que muchísimas gracias, Marcela. Bendigo a tus hijas. Aún no las conocemos, alguna vez tendremos la posibilidad de conocerlas, pero bendigo a tus hijas, te bendigo a ti, bendigo tu hogar, bendigo todo lo que haces y bendigo a todas aquellas personas que tienen y tendrán contacto contigo, porque la palabra de Dios está en tu boca, está en tu fluir, está en tu corazón. Y Dios está contigo y el Espíritu Santo ahí está cada día guiándote. Así que no eres una persona que está sola, nunca más te sientas sola, porque Dios siempre ha estado contigo y siempre lo estará, como Jesucristo dijo, hasta el último de nuestros días, hasta el fin de los tiempos. Así es. ¿Puedes repetirnos la última frase? Que Dios me ha salvado de todas las formas en que alguien podría salvarme. Exacto. Wow, genial. Esa frase es para cada uno de los que están conectados y los que nos van a oír en forma diferida. Dios te va a salvar de todas las formas que alguien pueda salvarte. Dios no va a escatimar esfuerzo. Dios te va a buscar. Dios te va a traer. Dios te va a recoger. Dios te va a levantar. Dios te va a sostener. Y Dios te va a seducir con su amor. Amén. Te va a abrazar con sus brazos de amor, con sus cuerdas de amor. Quiero orar por ti al despedirnos. Hay algo que quiero decir, algo que yo lo había pensado, pero no lo verbalicé, y lo está diciendo Evelyn. Dice: Marcela, dulce y fuerte, guerrera del reino de Dios, gracias. Muchas verdades en su testimonio. Preciosa voz como de locutora radial. Yo lo había pensado, tienes una voz preciosa, una voz que transmite seguridad, firmeza y autoridad.
La vamos a contratar, dice Gigi, y nuestras historias continúan. Bendiciones. Tienes una voz como de locutora, así que si el Patricia nos está escuchando, bendiciones, bendiciones. Ya, mi amor. Sí, quiero orar por ti para que Dios te levante y te restaure completamente en tu cuerpo físico. Padre, en el nombre de Jesús, ordenamos que cada órgano de su cuerpo, de sus piernas, sean restaurados a su modelo original. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú vienes ahora a su vida, a la vida de Marcela, y traes un renuevo de fuerzas, renuevo de órganos, renuevo de tejidos, renuevo de todo lo que ha sido dañado en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y traes un renuevo de fuerzas físicas en sus piernas, en su columna, en el nombre de Jesús. Su columna empieza a ser restaurada a su modelo original. Ahora, papá, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven más y más sobre Marcela. Y oramos también por todos los que hoy día estuvieron conectados. Gracias. Gracias porque tú estás abrazándole, tú estás atrayéndole como lo hiciste con Marcela. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, Marcela. Te bendecimos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Bendición, bendición a todos. Sí. Hermosa frase, dice Soledad. Refleja todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Gracias, hermana, por compartir su testimonio. Amén. Amén. Bien, vamos a seguir adorando. Ha sido un tiempo de adoración increíble este. Tremendo, tremendo. Y vamos a continuar ahora adorando a través de canciones y luego a través de la reflexión de la palabra. Muchas bendiciones a Marcela. Gracias por honramos tu vida, Marcela. Bendecimos tu casa, tu familia también, tus hijas. Honramos la vida de tus hijas y cubrimos también, bueno, con el amor del Padre, cada una de sus vidas. Gracias y adoremos.